que el sombrero está en su lugar. Ahora sí pueden saber que el día de hoy voy a hacer la checklist porque vamos a probar esta fábrica de roles de pastel. Que la verdad es que la vi y dije necesito probarla con los crafters porque creo que puedo sacar mi chef interior, ya saben, como que hacer algo súper padre. Y es lo que vamos a estar haciendo en este video. Vamos a ver qué es lo que tiene en la caja. Es una caja con más cajas. Me imagino que las cajas tienen algo que ver. ¡Tarán! Estos parecen ser como unos ingredientes y como chispitas, colorantes, los conozco. Una tacita medidora amarilla, súper bonita. Y esto de aquí que no sé para qué sirve. Eso es todo lo que trae nuestra caja junto con los instructivos. Reconozco varias de las cosas, bueno, algunas de las cosas que hay aquí, como nuestras duyas. Bueno, estas son las bolsitas que se llaman mangas. Tiene varias. Esto no es una manga. Estas son como unas tiras de plástico. Y también está súper padre que traigan los ingredientes porque así puedes empezar a utilizarlo justo en el momento que lo abres. No tienes que ir a comprar cosas. Estoy súper emocionada. Estoy casi tan emocionada como la vez que me regalaron mi microhornito. Así que vamos a cocinar. Esto se supone que debe tener como unas piecitas. ¡Ajá! Aquí están. Tiene demasiadas cosas. Estas sí son duyas. Son las puntas. Pero vean, trae como utensilios de cocina y eso está súper padre. Es como si se estuvieran armando para cocinar. Y también tiene estos que son como... Me imagino que son sellitos. Y tienen dos lados, vean. Florecitas y un moñito. Esto está súper original. Y esto también que es como una palita. Y esta que es como una cuchara medidora. Dice, ya vi, ya ven, necesito ver el instructivo. Necesito esta cosa. Y luego que esto aquí. ¡Wow! Es como una batidora manual, ¡qué padre! Esta es media cucharada y esta es una cucharada. Dice, prepara tu duya. Entonces dice que la agarre y que corte 1 centímetro de la punta. ¡Yay! Y le vamos a poner el pico. No sé todavía qué vamos a hacer con exactitud, pero a mí me gusta el pico de estrella, entonces vamos a utilizar este. Arma la maquinita enrolladora. ¡Qué padre! Hay una maquinita enrolladora. Dice que agarre uno de estos rollos y luego dice, usa el broche para fijar el plástico a la máquina. Y ahora dice, fija el otro extremo de la tira de plástico al rodillo. Y esto se ve como que así. Supongo. Así. Se pondrá esto por acá. Entonces, dice que necesitamos harina para hot cake. Que esto es un shock. Harina para hot cake. Yo hubiera pensado que necesitábamos harina para hacer pasteles, pero no, es harina de hot cakes. Y dice que necesitamos 4 de estas cucharadas. Que sinceramente yo creo que va a ser toda la bolsa. Pero vamos a medirlas porque no vayan a hacer más y nos va a quedar todo raro. Yo creo que han de ser sopeadas. Es que tiene como una rayita en medio y no sé si es hasta ahí o si es más arriba. Pero lo voy a hacer hasta arriba. 1. Comenta si crees que va a ser toda la bolsa. 2. 3. Y la última. 4. Pues no, ¿qué crees? No la atinamos. Todavía le quedó aquí como para una cucharada. Y dice que también necesito agregar un huevo ligeramente batido. Está todo bello. Tenía todavía una pluma ahí. Vean, es muy fresco. Yo creo que así ya, es ligeramente. Ya vamos a utilizar esto. Quiero que vean la tacita medidora. Acabo de darme cuenta de que tiene un detalle. Y es que se ve como si estuviera chorreada. O sea, como si tuviera aquí harina o algo así escurrido. Está súper padre. Me gustó mucho. Yo creo que aquí. Uy, casi se cae, amigos. Ahora con más cuidado. Creo que me falta agregar mantequilla, nada, estoy confundida porque aquí dice que es una cucharada de mantequilla, pero en la imagen es esto que es media cucharada, entonces no sé cuánto ponerle. Tiene que estar derretida. Dice que ya vamos a batir muy bien. ¿Están listos? Vamos a batir como nunca he batido en mi vida, lo voy a intentar. Ya no siento como que se esté integrando. Uy, es un sonido súper raro. Oigan, esto está como... ¡Ese sonido! Oigan, esto no es tan práctico como parece. Pero se ve divertido. Se ve bonito. Dice que bata hasta que no queden grumos. Pero yo veo un montón de grumos. Vean esto. Está como súper grumoso.
Yo creo que me voy a quedar aquí un rato. Oigan, creo que sí se quitaron los grumos. Sí, a ver. Sí, ya se quitaron casi todos, pero el secreto es que esta cosa, si la giras, suena horrible. Entonces decidí hacerlo mejor como así. Y parece que no hace nada, pero creo que sí está quitando todos los grumos, lo cual es sorprendente. Pero quitó la mayoría. O sea, ustedes vieron que hace rato era como una cosa de bolas, literal. Y ahorita ya está más bonito. Muy bien, entonces ahora dice que esto lo vamos a dividir en la cantidad de porciones que queremos para color. Y aquí dice que nada más un color, pero obviamente necesitamos hacer algo súper colorido, así que vamos a hacer un rollo arcoiris. Y vamos a necesitar 7 botecitos en los que vamos a poner la mezcla y les voy a agregar el colorante. Ok, ya lo dividí en 7. Entonces lo que voy a hacer es algo raro. Vamos a pintar esto, pero voy a separar una cucharadita de esta cosa. ¿En serio? ¿Ustedes qué creen que con esto se van a hacer figuras? Es como súper poquito. Se supone que esto lo debo de poner aquí. O sea, sinceramente no creo que esta cantidad aquí nos deje cortar figuritas. La verdad, yo creo que necesitamos 2 cucharadas de esto, así que vamos a poner otra. Aquí dice que utilicemos los colorantes que vienen en polvo, que en realidad es solo un colorante, color azul. Pero no me convence mucho, así que voy a utilizar líquidos. A ver qué sale. Wow, este rosa está demasiado neón. Se supone que tenemos que hacer el pan necesario para las figuras. Así que deberíamos de servir esto en la charola azul. Yo creo que son 2 tazas y media. Es que ya no sé a qué se refería con tazas. Diré cucharadas. ¿Se refería a esta? ¿O se refería a esta? ¿O se refería a la otra? Estoy confundida. Aparte teníamos que agregar la mantequilla. Entonces vamos a quitar esto de aquí otra vez. Limpié esto lo mejor que pude y ahora lo vamos a engrasar porque si no va a ser una tragedia. Se va a quedar pegado como la vez de las donas. Así que no puedo permitir que eso suceda. Nos va a quedar una cosa increíble. Y ahora esto lo tenemos que llevar al microondas. Oigan, esta capa de harina es más delgada que un papel de China, de verdad. O sea, no creo que sea la cantidad exacta. Dice que lo metamos 40 segundos. Creo que algo mágico está pasando. Esto fue lo que nos quedó. ¿Qué es esto? Es como una crepa. Es en serio. En esto vamos a cortar las figuras. Es que esta cosa quedó tan dura. Ni siquiera aquí perfora. Oye, no. Ahí está. Creo que ya tenemos uno. ¡Yay! Yo creo que nos va a alcanzar como para 3, sinceramente. Esta cosa está muy dura. Es como una hoja de papel. Me doy con 4. Con que salgan 4 para que no sea tan solo esto. Pues con un poco de trampa porque queda medio checo de abajo. Pero ahí está, tenemos 4. ¡Yay! Ahí está. Se supone que aquí vamos a poner nuestras figuras. Este es el rollo de prueba. Este es el que puede no salirnos también, pero es como para saber cómo funciona. Le voy a poner 3. Ahora vamos a llevar esto otra vez al microondas. Yo sí traigo mi bolsa para que no se quede todo como tostada. No entiendo por qué quedan tan encogidos. Voy a dejar ahí hasta que se enfríe. Creo que sí quedó, amigos. Creo que esta vez vamos mejor porque nuestro pan ya no quedó tan duro. Ahora sí quedó bien. Si se dieron cuenta, modifiqué las medidas porque a mí no me hacía sentido las cantidades que dice ahí. Entonces, esperemos que todo quede bien. Ahora tenemos que hacer el relleno, que está súper raro. Está hecho de atole. Que es esta cosa de aquí. Es como un polvo que vamos a mezclar con agua. No sé a quién se le ocurren estas cosas, pero a mí no se me hubiera ocurrido hacer un relleno de atole. Dice que necesitamos la taza medidora, 5,5 cucharadas de leche fría. ¿Por qué no me dicen cuántas tazas son? Es más fácil. 5. Ahora necesitamos agregar 2 cucharadas de este atole de fresa. Esas cantidades tampoco me parecen correctas. ¿Les parece bien que rellenemos el rollo con este líquido? Debería de quedar como... a lo mejor tiene que quedar en microondas. Dejen ver si hay más pasos. Y dice que lo llevemos a calentar durante 40 segundos. 40 segundos. Dice que le agregara 2 cucharadas de azúcar. Yo digo que con 1. 2 me parecen demasiado. Y que lo mezcle. ¿Qué es esto, amigos? Es como una masa. Nunca había hecho esto en mi vida.
Yo creo que esta es la consistencia que debería de tener el paso 2. Así que le voy a meter otra vez 40 segundos. Ok, vamos a ver qué quedó. Wow. Que lo revuelva por 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 20. Ahora vamos a dejar enfriar. Esta textura se me sigue haciendo muy extraña. Es como una gelatina, pero que huele a fresa. Es como que todo es ponchis, 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 ponchis. Ya tenemos las dos partes, nuestro pan y el relleno, así que es momento de armarlo. Para eso necesitamos esto de acá. Ya que lo tenemos aquí, se supone que debemos de poner el pan ahí. Estoy triste porque no nos quedaron los corazones. Vean, es como una mancha. Pero ni modo, los voy a poner así hacia afuera. Esto parece como slime, como si estuviera poniendo slime a mi rollo. ¿Están listos? Vamos a intentarlo. Espero que salga, porfis. Diosito, ayúdanos. Esto se movió, quedó chueco. Bueno, vamos así. ¡Tarán! Es que saben que creo que el relleno, que es como un slime en este momento, como creo que no nos ayudó. El resto se ve como decente. Creo que es momento de probarlo. Quiero saber cuál es el sabor del slime. No me encanta. Es muy extraño el sabor de un hot cake con una gelatina de atole. Porque esto es una gelatina de atole, o sea, véanlo. Tiene la consistencia de una gelatina. Sabe muy muy raro. Ahora que hemos dominado la técnica de cómo hacer los rollos, podemos intentar nuestro rollo arcoiris. Lo vamos a hacer, pero quiero quitarme el sombrero de chef porque siento que no me lo he ganado el día de hoy, porque el rollo pasado quedó horrible. Así que tengo que ganarme el sombrero. Ustedes van a decir al final si vuelve a mí o no. Ahora sí es momento de probar que ese sombrero es mío. Vamos a hacer nuestro rollo arcoiris. También he decidido alterar un poco las medidas y los ingredientes porque siento que las del instructivo no eran tan adecuadas. Y lo vamos a llevar a microondas. Vamos con el primero. A ver. ¿Qué opinan? Esto lo vamos a dejar aquí en este recipiente cerrado para que no se ponga duro. Cuadritos de colores aquí adentro. ¡Ah! Se rompió uno. Lo bueno es que no lo necesitamos completo. Y con ayuda de esta cosa vamos a ir cortando tiritas del mismo color que después vamos a poner en esta cosa así. Y necesitamos trabajar súper rápido porque se va a empezar a poner duro. Ahí está. Ahora tenemos que ponerle mezcla a esto y meterlo al microondas. Ya tenemos nuestro pan. Vamos a ver, es la gran revelación del siglo para ver si quedó. Hasta ahora lo que veo no me agrada tanto. No es lo que tenía planeado, pero tampoco se ve tan feo. O sea, vean el ancho de este rollo. O sea, va a ser como el señor rollo súper gordo. El relleno de esta vez va a ser de atún. Pues va a tener súper poquito relleno porque está demasiado gordo. Es un ser bello, hermoso, precioso, lo amo. Y ahora es momento de decorarlo, porque amigos, no pueden juzgarlo solo así, tienen que juzgarlo decorado. Así quedó nuestro rollo, vean la perfección, vean los detalles. Yo no sé,
La verdad, yo creo que quedó increíble para ser la primera vez que lo intentamos. Díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que quedó tan bonito como para ganarme el sombrero de chef que está por allá? Espero que sí, voy a leer todos sus comentarios y en este momento, o quizá un poco después, en Instagram voy a poner una historia en donde les digo si ustedes decidieron que sí o no me merezco el sombrero de chef. Pero ahora vamos a probar este rollo maravilloso. ¡Qué hermosos colores! Está muy bueno, pero la fresa está muy congelada y tengo los dientes muy sensibles, entonces sentí como que me empezó a doler, pero está súper rico. Arcoíris, magia. Está verdaderamente bueno. Está mejor que el primero que hicimos. El primero que hicimos era una combinación de hot cake con gelatina. Estaba muy raro. Este sabe a pastel con betún, o sea, sabe súper rico. La verdad, el rollo yo le daría un 10 porque lo intentamos y nos salió y quedó hermoso. Pero ustedes pueden decidir el destino de este video. Si me merezco el gorro de chef, dilo en los comentarios. Y si no, también dilo en los comentarios. Eso es todo para este video. Nos vemos hasta el próximo